Hola, buenos días a todos, a todas. Estamos iniciando la sesión que está programada, es el taller Método Global de Lectura, y estamos dándoles la bienvenida a nuestra aula virtual en esta ocasión. Mi nombre es Rubén Cárdenas, estoy a sus órdenes, estoy a cargo de la sesión del día de hoy. Tengo la formación en la licenciatura en Psicología, soy promotor de lectura y asesor académico, consultor de literatura para Ediciones SM y trabajo en este campo de fomento a la lectura y escritura. Voy a compartir una presentación en PowerPoint para que ustedes estén viendo en pantalla este recurso visual que vamos a estar utilizando el día de hoy. Bueno, pues tenemos aquí nuestra primera lámina en este PowerPoint. Lo que vamos a usar en este taller es lo siguiente. De mi parte, como asesor, voy a estar utilizando, en la plataforma directamente, este PowerPoint que nos va a ir guiando para los contenidos y las partes o la estructura de la sesión. Les comentaré en unos momentos cómo va a estar la sesión de hoy. Y dentro de estos recursos digitales que voy a estar usando, voy a estar también teniendo en cuenta los comentarios, las observaciones, las preguntas y las participaciones que todas ustedes y todos ustedes estén teniendo por el apartado de preguntas y respuestas aquí mismo sobre la plataforma que estamos usando en Teams. ¿Sí? Entonces, damos por iniciada la sesión del día de hoy. Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas. Repito mis datos para quienes estén apenas conectando. Yo soy Rubén Cárdenas. Tengo la licenciatura en Psicología Clínica, la especialidad en Enseñanza y la Lengua y Literatura. Pues me dedico a la promoción de la lectura. Soy asesor académico y consultor de literatura para diversos proyectos en estas áreas. Y bueno, pues damos por iniciada. El nombre de nuestro taller es Método Global de Lectura, habilidades comunicativas en el siglo XXI. Y este apéndice en negro, que le puse habilidades comunicativas en el siglo XXI, es justamente darle el sentido que queremos a la hora de generar estrategias para fomentar el gusto por la lectura, por un lado, y por otro, cuáles habilidades son las que necesitamos garantizar que desarrollen nuestros alumnos y nuestras alumnas en este momento de la historia. Es decir, cuáles son las habilidades comunicativas y habilidades de comprensión lectora que estamos nosotros teniendo en cuenta en nuestro quehacer cotidiano. Ok. Esta siguiente lámina, y aquí denme un segundo para poder tener en cuenta dónde están sus comentarios y sus participaciones. Para poder pasar con ustedes a que me puedan exponer, que me puedan comentar la respuesta a esta pregunta. Es nuestra primera pregunta de la sesión y es como un instrumento, una herramienta para mí en este momento de hacer un ágil diagnóstico, una ágil evaluación diagnóstica sobre las expectativas sobre lo que ustedes tienen en cuenta a la hora de efectuar esto. Pero estoy aquí usando
en el apartado de preguntas y respuestas. Rubén, Bien, hay una sí. pregunta de parte de Alex Bagatella. Ajá. Es la siguiente: ¿cómo hacer que un niño adquiera el gusto por leer libro impreso en vez de formato digital? Gracias, Iván. Claro que sí. Vamos resolviendo esta pregunta. ¿Cómo hacer que adquiera el gusto? Principalmente, bueno, los teóricos dicen y los que investigan este campo del fomento a la lectura y escritura, que la primer estrategia importante es el ejemplo, ¿no? Es decir, si nos ven nosotros tomar libros, si nos ven leer, si nos ven que al leer tenemos el gusto, la fascinación por leer algún tipo de textos o consumir tanto textos orales como escritos, esa sería una buena estrategia, dar el ejemplo, ¿no? Es decir, mostrar, no nada más el decir, hay que leer, chicos o niños o niñas, les invito a que lean esto, sino más bien hacerlo nosotros también y hacerlo frente a ellos para que puedan adquirir este gusto por la lectura. Recordemos lo que vamos a hacer en esta sesión del día de hoy son identificar estrategias para dos tipos de caminos a la hora de trabajar con la literatura. Por un lado, tenemos el camino de estrategias para fomentar el gusto por la lectura y la escritura, por un lado. Pero de manera paralela también tenemos el camino para generar estrategias y desarrollar habilidades de comprensión lectora. Entonces, estos dos caminos van a ir juntos, ¿sí? Entonces, la primera respuesta a la pregunta es ¿cómo generar el gusto por la lectura y la escritura? Principalmente teniendo estrategias. Y una de las primeras y más fuertes estrategias es dar el ejemplo, repito, ¿no? Iván, no sé si me ayudas, por favor, a localizar dónde está el apartado en esta sesión que estoy en este usuario. ¿Dónde está el apartado de preguntas y respuestas? Porque no lo identifico y sí, para mí es necesario en este momento. Claro que sí, Rubén. Donde tienes arriba en la parte derecha, preguntas y respuestas. En la siguiente, al lado. Mientras tanto, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Porque varios están ingresando apenas y quieren saber cuál fue la pregunta que Claro. hiciste. Gracias. Sí, así es. Ok, la pregunta que estamos ahorita comentando al inicio de esta sesión, repito el tema del taller, método global de lectura, habilidades comunicativas en el siglo XXI. Y la pregunta que estamos dando como detonante para hacer una breve evaluación diagnóstica de cómo estamos teniendo en cuenta este tema es ¿a qué retos me enfrento al desarrollar la comprensión lectora? La competencia lectora, sus habilidades. ¿Cuáles son los retos a los que normalmente nos estamos enfrentando? Y no, estoy tratando de localizar aquí el apartado de preguntas y respuestas. Bueno, entonces, una vez que tenemos en cuenta que ya estamos pensando a qué retos nos enfrentamos, cuáles son estos desafíos al momento de, por un lado, decía yo, desarrollar el gusto por la lectura, ¿no? Cuáles son las estrategias, ejercicios y demás. Por otro lado, también tenemos el camino de desarrollar habilidades comunicativas y de comprensión lectora.
Entonces, el propósito de nuestro taller es el que estamos viendo en la diapositiva que está en pantalla. Nos proponemos que los docentes, o es decir, todos los que en este momento nos están acompañando en la sesión, identifiquen cuáles son las competencias del siglo XXI y los desafíos de la sociedad actual. Estos desafíos a los que nuestros alumnos y alumnas están enfrentando y cuáles posiblemente serán los retos del futuro. También nos proponemos que realicemos ejercicios para fortalecer las competencias comunicativas. ¿Cuáles son estas competencias comunicativas? Escuchar, hablar, leer y escribir. Entonces, a través de los contenidos y ejercicios que vamos a trabajar en esta sesión, vamos a revisar cuáles son estas competencias comunicativas y cómo fortalecerlas. Y también nos proponemos practicar algunas estrategias para desarrollar habilidades de comprensión lectora. Y que junto con esto, pues nos lleve a fortalecer la competencia lectora, que repito nuevamente, por un lado tenemos el reto de fomentar el gusto por la lectura y de manera paralela desarrollar habilidades de comprensión lectora, que tienen que ver todo esto con ser competentes en las habilidades comunicativas. Bien, ahora sí, las expectativas sobre el taller. Aquí, tanto yo como en el equipo de la editorial que estamos en esta sesión, vamos a tomar nota en este momento cuáles son las expectativas que ustedes tienen como participantes de nuestra sesión del día de hoy. Y entonces tenemos en esta pantalla un triángulo que nos remite a poder expresar, y por favor yo les pido que contesten brevemente las respuestas a estas interrogantes que estamos viendo en el triángulo. La parte principal o el tema principal en este taller es la competencia lectora, ¿no? Y entonces, ¿qué saben ustedes? En el chat lo pueden escribir. ¿Qué saben acerca de la competencia lectora? ¿Alguna definición que tengan? ¿Qué es lo que sabemos acerca de la competencia lectora? ¿Cuáles son sus habilidades? Si tienen niveles, ¿cuáles son estos niveles? Y a partir de qué fuente o qué bases nosotros estamos recuperando para a partir de ahí identificar las competencias. Bueno, ¿qué sabemos de la competencia lectora? También pueden escribir en el chat qué quieren saber específicamente. A las 12:20 12 y cuarto que estemos concluyendo la sesión, ¿qué quieren saber sobre este tema? Y como tercer elemento, ¿qué quieren lograr? Entonces, teniendo en cuenta, por un lado, recuperar conocimientos previos, estamos dando en este momento, haciendo una evaluación diagnóstica acerca de lo que sabemos del tema. Como segundo elemento, ¿qué queremos saber? Y como tercer elemento, ¿qué queremos lograr en ese taller? ¿Sí? Entonces, por favor, vayan escribiendo en el chat sobre estos elementos y los vamos a ir tomando en cuenta para ir dándole salida a las dudas, a las preguntas y a los comentarios que ustedes nos puedan ir haciendo a lo largo de la sesión. Y justamente al final del taller podemos recuperar si satisfacimos las expectativas que ustedes tenían comentadas al inicio, ¿no? En esta parte. Ok, la estructura del taller es el siguiente. Vamos a revisar rápidamente cuáles son las competencias y habilidades en el siglo XX que necesitamos garantizar desarrollar en los alumnos. Ya vemos cómo estamos dando giros en la historia, ¿no? Los cambios que hemos estado teniendo últimamente. Se están moviendo cuestiones, tanto temas sociales como temas laborales. Entonces, en todo este panorama mundial que tenemos en el siglo XXI, y específicamente en estos momentos de la historia, revisar cuáles son esos contenidos y habilidades muy específicas que necesitamos desarrollar en nuestros alumnos para que estén preparados para afrontar los desafíos del siglo XXI. Luego vamos a revisar cuáles son estas habilidades de comprensión lectora según PISA. Vamos a hacer algunos ejercicios con un cuento que se llama La camisa del hombre feliz, de León Tolstoy,
yo creo que muchos lo conocemos, por eso hemos elegido este cuento de la literatura clásica, la literatura universal, y al final recuperaremos cuáles son los logros y aprendizajes que pudimos obtener en el taller. Bueno, ahora sí, vamos entrando en materia en cuanto a la parte de nuestro taller de contexto. Tenemos aquí en la lámina una tabla que fue extraída de los documentos de la UNESCO. Y sabemos que es la Comisión Internacional de Educación de la ONU. Entonces, ¿cuáles son estos elementos que la UNESCO identifica como aprendizajes más importantes a desarrollar? Bueno, teniendo una visión general y luego 4 tipos de aprendizajes. La visión general dice aquí personalización, colaboración, comunicación, aprendizaje informal, creación de contenido. Estas son algunas de las competencias y habilidades más importantes en el siglo XXI. Entonces, es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles son estas habilidades que necesitamos desarrollar? Poner más atención en esto, que es lo más importante que hay que desarrollar actualmente y para el futuro. Ahora, de estas habilidades más importantes se desprenden 4 áreas. Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a hacer y aprender a vivir juntos. Entonces, a partir de esto, que ya más bien el currículo actual de educación vigente que nosotros estamos llevando en nuestros colegios, están teniendo en cuenta, y lo sabemos, por estos gráficos y estos elementos de contenido que están en nuestro plan y programas de estudio vigentes, que retoman justamente estas 4 áreas, ¿no? Entonces, y los pilares de la educación. Aprender a conocer y los otros 3. Ok. Las habilidades necesarias para ser competentes en el siglo XXI. Y este gráfico, justamente abajo que tenemos la liga, a donde está el documento, este es un gráfico muy ilustrativo acerca de lo que se espera que nosotros podamos lograr como personas. Y esto lo estamos recuperando para todos los niveles educativos, ya sea que ustedes, los que nos están acompañando en esta sesión, ya sea que estén teniendo la función de directivos, de coordinadores o de docentes, y no importa el nivel educativo, es decir, que la función que estemos teniendo en nuestro colegio, si estamos en preescolar, primaria, secundaria, incluso bachillerato, el perfil de egreso de educación básica y de educación media se relaciona estrechamente con estas habilidades necesarias que siguen mencionando áreas internacionales como la UNESCO para generar en los alumnos. Y esto lo vamos a ver porque vamos a ir después a las competencias y habilidades comunicativas. Pero ¿cuáles son esas habilidades necesarias? Bueno, trabajar en la comunicación, trabajo colaborativo, en el área de vida y profesión, responsabilidad social, ciudadanía, local y global, alfabetización digital, uso de la tecnología, pensamiento crítico, pensamiento visual, entre otros que estamos viendo aquí. Entonces, en todas estas áreas habría que estar trabajando a la hora de desarrollar habilidades. Bueno, ¿cuáles son algunas competencias claves para el futuro desprendido justamente de estos estándares internacionales? Pues se dice que necesitamos cada vez más garantizar competencias para el mercado laboral y para el mundo inclusivo. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, habilidades como tolerancia, empatía, apertura para comprender a los demás, inteligencia emocional, social, ¿no? Pensamiento crítico, entre otras competencias. Entonces, justamente es lo que necesitamos desarrollar aquí. Ahora, ¿qué es la competencia lectora específicamente?
Ya estamos llegando de estos estándares internacionales que nos marcan competencias que hay que desarrollar en todas las áreas, nos vamos específicamente a la competencia lectora. Y antes de dar una definición de competencia lectora por también una instancia internacional que es PISA, recuperar cuáles son los 4 elementos que tiene una competencia lectora. Entonces, una competencia está cubierta por estos 4 elementos. El primero son conocimientos, sabemos. El segundo, habilidades, actitudes y valores. Son estos 4 elementos que nos marcan una competencia. Ahora, ¿qué es la competencia lectora? Justamente tenemos ahí una definición. Y la definición de competencia lectora es la siguiente. Es la capacidad de construir, atribuir valores y reflexionar a partir del significado de lo que se lee en una amplia gama de tipos de texto, continuos y discontinuos, asociados comúnmente con las distintas situaciones que pueden darse tanto dentro como fuera del centro educativo. Entonces, una competencia lectora tiene que cubrir todos estos elementos. Y vemos que justamente recupera que hay que darle a los alumnos, sí, conocimientos o información, pero también desarrollar habilidades, pero también actitudes. Y aquí es donde entra nuestras estrategias de cómo fomentar, por un lado, repito, el gusto por la lectura y por el otro, habilidades de comprensión lectora. ¿Qué habilidades, qué actitudes y qué valores hay que desarrollar? Bueno, entonces a partir de esta definición de competencia lectora, tenemos aquí en este siguiente gráfico estos niveles de comprensión por PISA. Tenemos aquí. El nivel, desde el nivel literal hasta el nivel metacognitivo, según los últimos comparativos y estadísticas de PISA en sus documentos de referencia, nos siguen marcando estos 5 niveles de comprensión lectora. Repito, desde el nivel más básico, que es el literal, el nivel que sigue, o el segundo nivel, que es el inferencial, el crítico, el creativo y el metacognitivo. ¿Sí? Para explicarlos y ponerlos en juego en este trabajo en el aula, acerca de fomentar la lectura, el gusto por la lectura y desarrollar habilidades de comprensión lectora, tenemos aquí este siguiente gráfico. Tenemos niveles y habilidades de comprensión lectora, y los que ya revisamos en el gráfico circular de la diapositiva pasada están en letras negras, justo debajo de los escaloncitos que ustedes identifican: el literal, inferencial, crítico, creativo y metacognitivo. Y en la parte superior de cada escalón está: comprendo, relaciono, analizo, creo y soy consciente del proceso de aprendizaje, ¿no? Como alumno. Ahora, estamos identificando estas habilidades específicas desplegadas debajo de los escalones por colores diferentes. ¿Cuáles son las habilidades que hay que desarrollar en el nivel literal? ¿Cuáles son las del inferencial? ¿Cuáles las del crítico? Entonces, vemos aquí diferenciar las habilidades. En el nivel literal tenemos como percibir, anticipar, clasificar, usar información, ordenar. Así como en el nivel inferencial, que es desarrollar la inferencia, justamente como el término lo dice, inferir información, que ellos puedan formular hipótesis sobre lo que estamos leyendo, ya sea oral o escrito. Integrar información, analizar. En el nivel crítico, predecir conclusiones, crear, generalizar, emitir juicios, construir evidencias, argumentar. Y aquí quiero recalcar la habilidad argumentar. Es hasta el nivel crítico donde
está siendo identificada esta habilidad, argumentar, y sabemos la importancia que tiene nosotros en los espacios escolares, estrategias para que ellos puedan argumentar. Ajá. Por ahí estos mismos estándares internacionales nos dicen que tenemos todavía mucho trabajo que hacer para desarrollar la capacidad de argumentar en nuestros alumnos de todos los niveles educativos. Y ojo aquí, estos niveles, con estas habilidades, se desarrollan en todos los grados escolares, ¿sí? O sea, es decir, no se desarrollan solo las habilidades del nivel literal en algunos grados, y en grados más avanzados se tienen que desarrollar otras habilidades. Es decir, hay que saber desarrollar estas habilidades de comprensión lectora de los 5 niveles en cada uno de los grados educativos. Claro, al nivel de desarrollo que los alumnos de cada nivel o de cada grado educativo tengan, ¿no? Pero, bueno, lo vamos a ver con un ejemplo, un ejercicio. Y luego, el nivel creativo, habilidades como resolver problemas de la vida cotidiana, gestión de las emociones y sentimientos, ver posibilidades de solución a nuevos retos. Aquí ya estamos utilizando las habilidades desarrolladas de los niveles anteriores para poderlo aplicar a situaciones de la vida cotidiana, de la vida escolar, de la vida familiar, de la vida en general. Ya es cuestión de aplicarlo para resolvernos la vida, en palabras, en una expresión corta. Y ahora el nivel metacognitivo es justamente la metacognición. ¿Qué es la metacognición? Es ser consciente de cómo pasé del punto A al punto B. No hay otra definición más clara y concisa, digamos, de lo que es la metacognición. Ahora, aplicado al campo de habilidades de lectura y de gusto por la lectura y escritura, es esto. La metacognición es generar en los alumnos conciencia, es decir, que sean conscientes, que sepan ellos qué camino han recorrido a la hora de trabajar con la lectura, con la literatura, textos, etc. ¿Cómo empezaron y a dónde han llegado? Y todo lo que pasó en ese camino. Ajá, entonces, habilidades de expresión y autorregulación, conciencia del camino recorrido y atención al momento presente, es decir, ser conscientes de todo lo que hemos estado haciendo para lograr lo que ya tenemos. Entonces, esos son los niveles y habilidades de comprensión lectora según PISA hasta el año 2017, que han sido sus informes. Ahora sí, vamos a pasar al primer ejercicio. Estoy viendo aquí el horario. El primer ejercicio tiene que ver con la lectura del cuento La camisa del hombre feliz y de León Tolstoy. Pero antes de leer el cuento, leer en voz alta de mi parte este cuento, voy a compartirles el documento que tenemos acerca de una breve biografía de Tolstoy para que ustedes la escuchen en su casa y tengamos una referencia sobre quién fue Tolstoy. Bueno, León Tolstoy, novelista ruso, nació en 1828, profundo pensador social y moral, y uno de los más grandes autores del realismo de todos los tiempos. Nació en 1928 en Yasnia, Poliana, la propiedad agrícola que su familia tenía al sur de Moscú. Quedó huérfano a los 9 años y se crió con unos parientes familiares. Tuvo tutores franceses y alemanes y en 1843 entró en la Universidad de Kazán,
primero en la Facultad de Lenguas Orientales y más tarde en la Facultad de Derecho. Sin embargo, abandonó la universidad para volver a la hacienda familiar. Fue entonces cuando intentó mejorar la situación de los campesinos, aficionándose a las técnicas agrícolas. En 1847 trató de continuar sus estudios de Derecho en San Petersburgo, pero influido por los escritos del filósofo francés Jacques Rousseau, fue presa de una creciente insatisfacción hacia sus estudios y los abandonó de forma definitiva en el 48, dedicándose a la vida mundana con una fuerte atracción por la lectura y la música. En 1851 se reunió con su hermano en el Cáucaso, donde su regimiento se encontraba acampando y debido a graves dificultades económicas decidió incorporarse también al ejército ruso. Allí estuvo en contacto con los cosacos, que se convertirían en los protagonistas de una de sus mejores novelas cortas, Los Cosacos, en 1863. En el tiempo que le dejaban libre las batallas con las distintas tribus de las colinas, concluyó una obra autobiográfica, bueno, de varios títulos, ¿no? Durante sus viajes por el extranjero, visitó escuelas alemanas y francesas y más tarde abrió en Poliana una escuela para niños campesinos en las que aplicó sus métodos educativos que anticipaban la educación progresista moderna. En 1862 se casó, luego tuvo una familia en Moscú y bueno, pues murió en 1810. Esos son los datos más relevantes que en este momento quisiera mostrarles de Tolstoy. Y tenemos aquí la diapositiva. Esta es una referencia biográfica de Tolstoy. Tenemos una fotografía de él y la siguiente actividad es la lectura de este cuento. Repito, estamos viendo en pantalla La camisa del hombre feliz. Y este cuento, que voy a leerlo en voz alta para todos y que vamos a trabajar algunas actividades, es un cuento recuperado, repito, de la literatura universal, de la literatura clásica, que ha estado editado en muchos sitios. Por supuesto, Ediciones SM ha tenido textos de Tolstoy por ser uno de los autores más importantes de la literatura universal. Y bueno, leo en voz alta el texto. Por favor, todos en sus casas, escúchenlo, porque a partir de ahí vamos a hacer algunos ejercicios. Bueno, La camisa del hombre feliz. En las lejanas tierras del norte, hace mucho tiempo, vivió un zar que enfermó gravemente. Reunió a los mejores médicos de todo el imperio, que le aplicaron todos los remedios que conocían y otros nuevos que inventaron sobre la marcha. Pero lejos de mejorar, el estado del zar parecía cada vez peor. Le hicieron tomar baños calientes y fríos. Ingirió jarabes de eucalipto, menta y plantas exóticas traídas en caravanas de lejanos países. Le aplicaron ungüentos y bálsamos con los ingredientes más insólitos, pero la salud del zar no mejoraba. Tan desesperado estaba el hombre que prometió la mitad de lo que poseía a quien fuera capaz de curarle. El anuncio se propagó rápidamente, pues las pertenencias del gobernante eran cuantiosas y llegaron médicos, magos, curanderos de todas partes del globo para intentar devolver la salud al zar. Sin embargo, fue un trovador quien pronunció: «Yo sé el remedio, la única medicina para vuestros males, señor. Solo hay que buscar a un hombre feliz. Vestir su camisa es la cura a vuestra enfermedad». Partieron emisarios del zar hacia todos los confines de la tierra, pero encontraron a un hombre feliz. Pero encontrar a un hombre feliz no era tarea fácil. Aquel que tenía salud echaba en falta el dinero. Quien lo poseía carecía de amor. Y quien lo tenía se quejaba de los hijos. Sin embargo, disculpen.
Sin embargo, una tarde, los soldados del zar pasaron junto a una pequeña choza en la que un hombre descansaba sentado junto a la lumbre de chimenea. ¡Qué bella es la vida! Con el trabajo realizado, una salud de hierro y afectuosos amigos y familiares, ¿qué más podría pedir? Al enterarse en palacio de que por fin habían encontrado un hombre feliz, se extendió la alegría. El hijo mayor del zar ordenó inmediatamente: traed, presentarme la camisa de ese hombre, ofrecerle a cambio lo que pida. En medio de una gran algarabía, comenzaron los preparativos para celebrar la inminente recuperación del gobernante. Grande era la impaciencia de la gente por volver a los emisarios con la camisa que curaría a su gobernante. Mas, cuando por fin llegaron, traían las manos vacías. ¿Dónde está la camisa del hombre feliz? Es necesario que la vista mi padre. ¿Dónde está? Señor, contestaron apenados los mensajeros, el hombre feliz no tiene camisa. Bien, pueden comentar en ¿qué les pareció? ¿Qué fue lo que más les ha llamado la atención de este cuento? Imagino que muchos ya lo conocemos ya este cuento. Lo hemos leído, lo hemos escuchado en diferentes versiones. Esta es una versión de las varias que existen en internet, editadas en muchos sitios. Ok, a partir de este texto, les voy a mostrar en internet un video y le vamos a prestar mucha atención. Este video que estamos por... Los emisarios reales volvieron a palacio a llevar la noticia. Pero cuando ya estaban llegando, pasaron cerca de una caña hecha con cuatro. ¿Puede vivir alguien en estas condiciones? ¿Hay alguien? Maestro, ¿hay alguien? Santo Dios, pensaba que me estaba volviendo loco y que oía voces. ¿Veis? No estoy loco, pues sois vosotros. Habéis hecho ruido. Buen hombre, ¿puedo hacer? Y no, incluso 3 preguntas podéis hacerme. Lo que no os aseguro es que sepa la respuesta. ¿Por qué canta? ¿Y por qué no debería hacerlo? Es más por ejemplo la radio. Vamos a detenerlo un momento porque estoy compartiendo pantalla para que lo podamos ver directamente el video. Y desde el inicio es importante que lo podamos ver. Ahí está. Los emisarios reales volvieron a palacio a llevar la noticia al consejo. Pero cuando ya estaban llegando, pasaron cerca de una cabaña hecha con 4 ramas. Dios mío, qué manera de vivir. ¿Cómo puede vivir alguien en estas condiciones? Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. ¿Hay alguien? Que la vida es un carnaval y las penas se van llorando. Maestro, ¿hay alguien?
¡Santo Dios! Pensaba que me estaba volviendo loco y que oía voces. ¿Y veis? No estoy loco, pues sois vosotros quien habéis hecho ruido. Buen hombre, ¿puedo hacerle una pregunta? Y 2, incluso 3 preguntas podéis hacerme. Lo que no os aseguro es que sepa la respuesta. ¿Por qué canta? ¿Y por qué no debería hacerlo? Hombre, es más pobre que una rata. Respira miseria por todas partes. No tiene absolutamente nada. ¿Cómo puede estar tan contento? Porque soy un hombre feliz. ¿Feliz? Vivo tranquilo, sin preocupaciones, sin problemas y sin hacerle daño a nadie. Pero no tiene nada. Sé apreciar lo que tengo y no deseo demasiado lo que no tengo. En eso consiste mi felicidad y hace siempre lo que quiere. El secreto de la felicidad no es hacer siempre lo que uno quiere, sino querer siempre lo que uno hace. Le tenemos que explicar con urgencia que tenemos una misión. ¿Una misión? Nuestro zar sufre una extraña enfermedad. Hablad, hablad. El zar no es feliz y para curar su mal tiene que ponerse la camisa de un hombre o de una mujer feliz. Pues no veo cómo os puedo ayudar. ¿Usted? ¿Yo? Sí, usted es feliz. No sé cómo es posible y no sé cuál es la lógica, pero es el hombre más feliz que jamás he conocido. Gracias. Pues si nos hace el favor de darnos su camisa, correremos a palacio a ponérsela a nuestro zar para salvarle la vida. Ay, amigos míos, eso sí que me sabe mal. ¿Qué es lo que le sabe mal? ¿Que el zar se cure? No, lo siento, ya os daría mi camisa, pero es que no tengo, no la necesito. Voy siempre en calzoncillos. El hombre feliz no tenía camisa. Bien, volvemos a la diapositiva. Después de un montón de tiempo vengo con otro cuento del mismo libro, Cuentos con Salud. Bien, estamos aquí. Y un segundo para mover el PowerPoint. Comparto, listo. Bien, estamos nuevamente viendo el PowerPoint para poder trabajar este cuento. Entonces ya leímos en voz alta este cuento de Tolstoy, La camisa del hombre feliz, y vimos o escuchamos la versión de el momento justamente cuando fueron a buscar a este hombre, ¿verdad? Entonces, a ver, perdón, es que me parece que tengo ahí algunos inconvenientes con la señal de internet. Rubén, ya vemos tu presentación. Perfecto, gracias. Para que se vea bien. Ahí está. Iván, solo una duda. ¿Se ve en pantalla completa el PPT?
No, Rubén. No. Ok. A ver, dame un segundo. A ver, me voy a dejar de compartir. Estoy teniendo aquí... Bueno, tenemos ahí la presentación. Aún no nos aparece, Rubén. Parece Perdón, que ya. ahí, ¿verdad? Bueno, la voy a dejar así. Ahí está. Bueno, ahora, la siguiente actividad tiene que ver con diseñar preguntas de comprensión lectora. Con respecto a estos 5 niveles de PISA, que es el nivel literal, inferencial, crítico, creativo y metacognitivo, necesitamos desarrollar preguntas de estos niveles para ir generando las habilidades que ya revisamos. Entonces, ¿cuáles son las habilidades en nivel literal? Bueno, pues ya como construimos en láminas pasadas, las habilidades de identificar información, relacionar, ordenar información. Esto lo podemos seguir viendo como escalones en el desarrollo de estas habilidades. Necesitamos que nuestros alumnos desarrollen habilidades de un escalón básico para poder desarrollar habilidades de escalones superiores. Es decir, a veces nosotros corremos con las experiencias en el aula de desarrollar o de querer que ellos argumenten en un resumen, incluso en un ensayo en niveles superiores, o en un texto que nos digan su opinión, qué creen que hicieron, qué harían ellos en lugar de el personaje, qué opinan, el porqué de algunas situaciones, pero necesitamos que ellos desarrollen primero identificar información, ordenar, ajá, datos literales. Datos literales. Ajá. Entonces, podemos desarrollar habilidades de niveles superiores siempre y cuando estemos asegurándonos de desarrollar habilidades de los primeros niveles básicos. Entonces, ¿cuáles son algunas de las preguntas de nivel de comprensión? Por ejemplo, ustedes pueden ir anotando en el chat, en el apartado de preguntas y respuestas, anoten por favor una pregunta que podamos generar. Y yo les voy a ir dando ejemplos en este momento. Por ejemplo, del cuento La camisa del hombre feliz. Una pregunta que podamos construir, una pregunta de nivel literal. Bueno, por ejemplo, ¿dónde vivía el rey? ¿No? Y lo dice ahí específicamente dónde vivía. Voy a pasar aquí. En las tierras lejanas del norte, hace mucho tiempo. ¿Dónde vivía? Pues en las tierras lejanas del norte. ¿Cuáles eran esas tierras? Pues podemos llevar a los alumnos a ver algún otro video, quién fue Tolstoy, como el video que les presenté hace un momento, sobre el contexto geográfico, político y social de que en ese momento se pudo haber referido a los cuentos de Tolstoy. Bueno, ahí lo dice, en las lejanas tierras del norte. Otra pregunta literal puede ser, ¿qué quería o qué buscaba el rey?
¿Y cuál sería la respuesta? Pues buscaba la felicidad, ¿no? Quería ser feliz. Ahora, preguntas del siguiente nivel de comprensión lectora, que es el nivel inferencial. Podemos identificar el diseño de una pregunta de este nivel y, por ejemplo, una pregunta inferencial que ustedes puedan escribir en el chat. Una pregunta inferencial puede ser, ¿por qué creen que no era feliz el rey? Bueno, dice ahí que estaba gravemente enfermo. Ajá. Pero, ¿por qué estaba enfermo? ¿Qué enfermedad tenía? ¿Cuáles eran las enfermedades que normalmente estaban afectando a la gente de esa época? Estas preguntas que nosotros podemos ir generando de nivel inferencial justamente nos dan esta pauta en identificar información, inferir datos que no están literales en el texto. Ahora, la pregunta, una pregunta del siguiente nivel crítico, por ejemplo. Una pregunta a nivel crítico puede ser, ¿qué hubieras hecho tú si fueras el hijo mayor del rey? O otra pregunta a nivel crítico sería, ¿por qué a pesar de tener todas las pertenencias, el rey no era feliz? ¿No? O otra pregunta de nivel crítico sería, ¿qué opino de las personas que son felices y no viven como el rey? Entonces son preguntas para generar este pensamiento crítico, ¿no? Opiniones, argumentar. Aquí estamos dando la posibilidad de que ellos den razones. Es lo que buscamos en el tercer nivel, el crítico. Den razones al opinar, al generar juicios, sí, juicios de valor, pero construyendo estas habilidades, ¿no? Del nivel crítico. Ahora, pasando al nivel creativo, que es el cuarto nivel, ¿cómo podemos generar una pregunta del nivel creativo? Ustedes pueden ir escribiendo en el chat las que se les vengan a la mente. Y, por ejemplo, una pregunta de nivel creativo. Si tú fueras el trovador, esta persona que se dedica a publicar o que se dedicaba en ese momento de la historia a dar información sobre algunos avances de la investigación, etc. Si tú fueras el trovador, ¿qué otra cosa le pudieras haber recomendado al rey para encontrar la felicidad? Además de encontrar la camisa de un hombre feliz. Entonces estamos impulsando a los alumnos en este tipo de preguntas de nivel creativo a generar alternativas. Es lo que se pretende al diseñar. Recordemos, el ejercicio que estamos haciendo en este momento es diseñar preguntas de comprensión lectora de acuerdo a los 5 niveles. Y ahora pasando a la pregunta del nivel metacognitivo, que es el quinto nivel. ¿Cómo podemos desarrollar las habilidades del nivel metacognitivo? Con una pregunta. ¿Qué pregunta se les ocurre? Bueno, una pregunta para generar el nivel metacognitivo. ¿Qué tuvo que pasar el rey para poder encontrar la felicidad? Esa es una pregunta, ¿no?
Otra pregunta para el nivel metacognitivo. ¿Cuáles fueron los aprendizajes de la familia del rey en esta situación? Esa es otra posibilidad de pregunta metacognitiva. ¿O qué aprendió el rey al final de la historia? Otra pregunta metacognitiva. ¿Cómo fue que resolvieron la situación de encontrar al hombre feliz, pero no tenía camisa? ¿Qué hicieron? Entonces, este tipo de preguntas del nivel metacognitivo nos dan pauta para que nuestros alumnos lleguen a hacer conciencia de un proceso. Sí, del proceso de los personajes de este cuento, pero por otro lado también el proceso personal, ¿no? ¿Cómo llegaste a concluir qué era la felicidad? ¿Cómo llegaste a saber que el rey que estaba enfermo buscando una solución, llegó a encontrarla? Entonces, la metacognición es hacer énfasis o poner atención en el camino recorrido, tanto de la historia como de este proceso personal, ¿no? Motores. Entonces, ahí tenemos este ejemplo de generar preguntas de comprensión lectora. Entonces, estamos viendo a partir del cuento La camisa del hombre feliz, cómo construir preguntas para desarrollar habilidades de comprensión lectora en cada uno de estos niveles. Ahora, esta siguiente diapositiva marca la importancia que tiene leer en voz alta. ¿Por qué dice Daniel Pennac, que es uno de los promotores de lectura más importantes actualmente a nivel mundial? Es escritor, es pedagogo y es un investigador de estos procesos de cómo fomentar el gusto por la lectura por un lado y cómo desarrollar habilidades. Bueno, pues justamente con una frase de Pennac que dice: la lectura en voz alta, vestíbulo para la comprensión lectora. Y si en lugar de exigir la lectura, el maestro decidiese de pronto compartir su propia dicha de leer, esto lo cuenta Pennac como una pregunta retórica. Y esto va muy de la mano con lo que comentábamos al inicio de nuestra sesión. Estamos a veces preocupados por que nuestros alumnos lean y armar estrategias, actividades, para que ellos lo hagan. Pero ¿en qué momentos del ciclo escolar ellos nos ven a leer a nosotros? ¿En circunstancias mostramos nuestro propio gusto de leer? ¿Cómo demostramos nuestras propias habilidades de comprensión lectora, nuestras habilidades como docentes, en estos niveles reclamos, ¿no? ¿Cómo lo podemos mostrar? Pues en este momento estamos llegando a la parte del cierre del contenido de nuestro taller. Estas son algunas de las referencias bibliográficas que pueden tomar nota, son altamente recomendables para estos temas, ¿no? De cómo proporcionar la lectura, cómo generar el gusto y cómo desarrollar habilidades de comprensión. Bueno, están estos títulos. Teresa Colomer, Daniel Pennac y Michel Petit son tres de los grandes exponentes que podemos buscar en internet, libros, estrategias y una serie de recursos que están a la mano, están al alcance de todos en la red y a través de nuestras herramientas didácticas como las guías de lectura y escritura que tenemos en el plan de lectura en los planes de lectura de SM. Entonces tenemos aquí
estas bibliografía para revisar. Solo quiero hacer hincapié en ese elemento, en ese recurso súper importante que tenemos de ediciones. Si usted es docente, coordinador o directivo, de que en su colegio están trabajando un proyecto de lectura de SM, tienen ustedes en su propio proyecto un recurso didáctico que es la guía de lectura y guía de escritura. En estos tenemos estrategias didácticas muy específicas para trabajar los libros que en nuestro colegio estamos trabajando, en este caso de SM. Entonces, por un lado, en nuestra didáctica nos marcan de qué temas trata el libro que estamos trabajando, qué valores, que también es muy importante, identificar cuáles son los valores que estamos fomentando con la lectura de ciertos títulos de literatura, y, repito, en las guías nos marcan qué actividades antes de leer, durante la lectura y después de la lectura podemos realizar con nuestros alumnos y alumnas en el aula de clase. Eso es solo como una sugerencia didáctica que yo les doy como asesor de SM, que pueden ustedes recuperar ahí, ya sea que las usen de manera digital en las plataformas, estas guías, o que ustedes las tengan impresas. Tenemos ahí unos recursos muy potentes para que puedan generar más estrategias. Justamente esas son las preguntas que estaban ustedes lanzando al inicio como expectativas. ¿Cuáles son algunas estrategias para fomentar el gusto por la lectura y para desarrollar habilidades? Bueno, repito, en las guías de lectura y guías de escritura de los proyectos lectores de SM, tenemos estrategias que nos pueden ser de mucha utilidad. Son instrumentos muy potentes, las guías, para poder trabajar con nuestros alumnos. Entonces, por favor, recupérenlas. Si son colegios usuarios de proyectos lectores de SM. Y si no son colegios usuarios, busquen al ejecutivo de ventas de SM que atiende la zona de su colegio para poder tener apoyo en estos recursos, para identificar cuáles son estos recursos didácticos y apoyarse en estos. Entonces, cerrando un poquito en esta parte, logros y aprendizajes. Pero antes de contestar cuáles son los logros y aprendizajes, me gustaría que nos apoyara Iván, que está aquí en el equipo de SM, con algunas de las dudas y otras preguntas que ustedes quieren saber, algunas observaciones que nos quieran hacer. Sobre todo, cuáles son algunas dudas y preguntas que se generan a partir del contenido de este taller. Por favor, pueden escribirlas y me las van a ir pasando para comentarlas, por favor. Iván. Claro que sí, Rubén. Algunas preguntas son las siguientes. ¿Qué estrategias se pueden usar para lograr que los niños tomen el gusto por la lectura desde corta edad? Muy bien. Bueno, contestando a esa duda, que me imagino que muchos la tienen, y es la siguiente. La respuesta va por el punto de... Para pequeños, nosotros necesitamos tener libros que nos ayuden con ilustraciones. Una de las herramientas básicas, y repito, más potentes recuperadas por Daniel Pennac, es hacer la lectura en voz alta. Hacer la lectura lo mejor posible frente a los niños y a las niñas. Claro, ¿qué hay que tener en cuenta para hacer una lectura bien hecha? Pues leer el texto de manera previa, identificar
cuáles son los temas o cuál es el tema principal y los valores. Y entonces, la lectura en voz alta es una de las herramientas. Otra estrategia es conversar con ellos. Ya sea que estemos con infantes o con niños ya de primaria o secundaria, la conversación sobre los temas que está tratando el texto, una conversación en un espacio tranquilo, en confianza, sin estarles llamando la atención y generar como conflictos o tensiones, un espacio tranquilo, confortable, que ellos puedan expresarse. Entonces, la segunda estrategia muy recomendable es la conversación de los temas. Y como tercera estrategia, yo puedo decir que la escritura fluida, escritura creativa, ¿no? Son algunas de estas estrategias. Hoy utilizamos prácticamente estas tres estrategias: la lectura en voz alta, la conversación, bueno, de mi parte, ¿no? Acerca de algunos elementos contextuales de León Tolstoy, ¿no? Geográficos, etcétera, y acerca de hablar de algunos temas, conversar. Conversar es una de las estrategias. Y escritura. En este taller también identificamos cómo redactar o cómo diseñar preguntas de comprensión lectora para 5 niveles. A partir de la escritura de estas preguntas, es decir, yo puedo escribir las preguntas y contestarlas, ahí ya estamos teniendo directamente un ejercicio de escritura, que se pueden desplegar muchas otras actividades, ¿no? Pero, repito, 3 estrategias básicas súper importantes para promover el gusto por la lectura y también desarrollar habilidades: la lectura en voz alta, la conversación y la escritura creativa, la escritura fluida o la escritura en general. Estas son las estrategias, Iván. No sé, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? Sí, gracias, Rubén. Hay otra pregunta, te leo exactamente lo que dice este participante, Luis Alatorre. Dice lo siguiente: las evaluaciones PISA en México han mostrado que la mayor parte de los niños en la educación básica no pasan del nivel literal e inferencial. La pregunta es la siguiente: ¿cómo potenciar los otros niveles si la mayoría del alumnado solo recupera lo esencial del texto? ¿Cómo motivar al maestro a evidenciar su gusto con la lectura en el aula misma, con los niños? Perfecto, muy buena pregunta. Bien, recuperando las estrategias que las guías de lectura y escritura nos dan de los proyectos lectores de SM, por ejemplo, tenemos ahí diferentes estrategias y de hecho en muchas de estas guías didácticas nos proponen ciertas preguntas detonadoras y preguntas para ir generando el desarrollo de las habilidades. Entonces, si efectivamente nos están refiriendo estándares internacionales que en el común de los casos nos estamos quedando con el desarrollo de las habilidades básicas o de los primeros niveles de comprensión lectora, es porque hay muchos vicios en este campo de desarrollar habilidades. Por un lado, a veces nos enfocamos en habilidades más avanzadas como el que nos argumenten, el que nos expliquen, pero no estamos desarrollando habilidades de los primeros niveles. Entonces, repito, los 5 niveles se deben desarrollar en todos los grados escolares. Por supuesto, al nivel de desarrollo de cada niño, ¿no? Es decir, vamos a hacer, por ejemplo, en cuanto a diseñar preguntas de comprensión lectora en preescolar, no en preescolar porque son pequeños, vamos a desarrollar solo el nivel literario inferencial, ¿no?
Vamos a desarrollar los 5 niveles, pero con preguntas de acuerdo al nivel de desarrollo de los niños de preescolar. Igualmente en primaria baja o primaria alta. Tenemos que desarrollar todas las habilidades de los 5 niveles en cualquier grado escolar. Pero para eso, repito, tenemos las guías de lectura y las guías de escritura de los planes lectores de SM que directamente están a la mano de todos y todas ustedes para poder desarrollar. Repito, ahí tenemos estrategias para desarrollar actividades o hacer ejercicios antes de leer, durante la lectura y después de leer. ¿Sí, Iván? Sí, Rubén, muchas gracias. También nos preguntan por aquí lo siguiente. Los chicos hoy en día, refiriéndose específicamente al nivel de secundaria, difícilmente tienen un gusto por la lectura, menos por una buena comprensión lectora. ¿Qué recomendarías para ellos? Muy bien. Perfecto. Bueno, se puede sugerir que la selección de los textos que vamos a preparar para trabajarlos con ellos, para compartirlos, para platicarlos, para leerlos en voz alta. Es decir, la selección o la preparación de esos textos con sus estrategias son la clave, ¿ja? O es el secreto para poder tener éxito, ¿sí? Entonces, ¿por qué a veces no tenemos tanto éxito al fomentar el gusto por la lectura o desarrollar habilidades? Es porque a lo mejor no estamos usando las estrategias más correctas, ¿no? Entonces, se pueden echar mano de estas guías y preparar actividades con textos que les agraden. En realidad, todos los textos, todos los libros de SM están bien pensados. Todo el catálogo de literatura tiene dividido, ¿no?, por edades. Entonces, los libros que yo estoy trabajando para mis alumnos deben de ser con contenido que les llame la atención, que normalmente les decimos les atrapen, que usen temas, un lenguaje apropiado, llamativo, moderno, y que además las actividades, las estrategias que usamos sean también innovadoras, atractivas, llamativas, que ellos se sientan que participan, ¿no? Esas son algunas de las recomendaciones. Excelente, Rubén. Otra pregunta que viene muy al caso en nuestros días. ¿Cómo lograr que un joven se incline a la lectura si tiene como prioridad los videojuegos? Claro. Bueno, primero, tener en cuenta que la lectura y la escritura no son temas meramente académicos, porque ahí estamos teniendo en cuenta que, por ejemplo, los videojuegos y en otras muchas actividades y ejercicios con recursos digitales que están teniendo, no sé, las redes sociales, plataformas, juegos en línea y demás, tienen que usar las habilidades comunicativas, como escuchar, leer, hablar y escribir, en algún sentido. Ahora, si nosotros solo estamos preparando textos que no les atraen tanto, no les gustan, y actividades que tampoco los están atrapando, por ahí tenemos esa área de oportunidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los textos que nosotros estamos proponiendo y con qué actividades y ejercicios los vamos a acompañar, ¿no? Vamos a desarrollar eso. Entonces, repito, hay muchas estrategias que podamos usar, como el incorporar una cápsula. Si estamos en casa ahora
y estamos diseñando actividades para generar el gusto por la lectura y desarrollar habilidades, tenemos que tener en cuenta primero cuáles son los textos que vamos a trabajar, cuáles son los recursos audiovisuales que vamos a usar. Por ejemplo, teniendo ciertos temas, nosotros podemos descargar, por ejemplo, una cápsula, un videíto, un pequeño documental, incluso usar un mismo videojuego que ellos estén teniendo en estos momentos como muy en boga, incorporarlo a la temática que estamos trabajando con ese texto, ¿no? Entonces, el reto no es competir con los videojuegos u otras herramientas audiovisuales, sino que ellos incorporen también eso que ya es parte de su vida cotidiana a descubrir en la literatura cosas que pueden ser muy familiares para ellos y de esa manera ir desarrollando habilidades, ¿no? No descartar, sino incluir los recursos que tienen, Iván. Rubén, excelente, ¿qué tal? Oye, hay otra pregunta aquí. Nos preguntan qué tan aconsejable es que los alumnos hagan cursos de lectura rápida. Si en realidad les dejaría algunos beneficios y si se aconsejaría sobre todo. Bien, muy buena pregunta. Miren, en el caso de, están como en boga estos cursos de lectura rápida y tienen prácticamente el objetivo de leer y, entre comillas, comprender el mayor número de información en poco tiempo. Ahora, es importante poderlos tener en cuenta para quienes, por ejemplo, están teniendo mucha carga de textos que tienen que procesar, es decir, que tienen que leer y que tienen que hacer un trabajo. Pero es diferente, repito, es diferente el proceso de fomentar el gusto por la lectura y desarrollar habilidades de comprensión lectora. En estos cursos se pueden trabajar, más bien se trabajan el desarrollo de algunas habilidades, pero no todas. Ajá. Yo les recomiendo que si van a hacer hacer algún curso, primero tomen en cuenta cuáles son las habilidades que están teniendo ahí como muy presentes o que les están exponiendo que van a desarrollar, que les están presentando como habilidades que van a desarrollar en ese curso. Si concuerdan con lo que en el programa de estudios vigente de nuestro colegio se alinea, que bueno, suma como herramienta. Y si no, pues directamente están las guías de lectura y escritura de los proyectos de lectura de ese año. Eduardo. Y en este mismo sentido, preguntan igual, ¿qué tipo de, o más bien, cuáles de las habilidades sería prioridad trabajar, tomando en cuenta esto? Perfecto. Voy a las habilidades. ¿Cuáles son las habilidades más importantes? Bueno, creo que mientras tengamos en cuenta el nivel, más bien el camino de desarrollo de estos 5 niveles, por ejemplo, en el nivel literal, ¿qué es lo que se pretende? Recuperar información que está explícita. Entonces, sería, por ejemplo, identificar información. En el nivel inferencial, que ellos, como dice la palabra, infieran información, ¿no? Formulen hipótesis. En el nivel crítico, el hecho de dar una opinión y dar un juicio, esto se llama argumentar, ¿no? En el nivel crítico. En el nivel creativo, pues es esto, resolver una incógnita, una situación, un problema, es decir, darles salidas con nuevas posibilidades o nuevas estrategias, ¿no? Y el metacognitivo es hacer consciente los caminos recorridos que hemos estado haciendo en nuestro propio proceso de aprendizaje, ¿no? Esas serían las más importantes de cada nivel.
¿Y alguna prioridad dependiendo del nivel de estudios? Hablando, por ejemplo, preescolar, primaria, sobre todo en estas dos, preguntan. Claro. En nivel preescolar, que los alumnos puedan identificar la información literal y que ellos la puedan verbalizar en preescolar, ¿no? Porque ellos recuerden que el método o el modo de leer la realidad es a partir de escuchar y de leer a través de las imágenes, ¿no? Entonces, que ellos puedan identificar información literal y que ellos la puedan verbalizar. Y en primaria creo que los teóricos e investigadores de la materia nos dicen que tenemos que generar este pensamiento crítico, ¿no? Podemos identificar algunas habilidades como inferir, argumentar, reflexionar, y se pretende que ellos vayan siendo lectores autónomos, que busquen sus propios temas, los que les llaman la atención. Entonces, en preescolar y en primaria tenemos estas habilidades más importantes. Y dejando a un lado la parte esta de las habilidades, nos están preguntando también qué estrategias se podrían utilizar para aprovechar la lectura para mejorar o trabajar la ortografía, que es algo que se considera que se ha estado dejando mucho de largo. ¿Qué podríamos hacer? Sobre todo nos pregunta el profesor Elías en relación a la secundaria. Perfecto, buena pregunta. Bien, podemos incluir ejercicios que utilicen, por ejemplo, el uso de B y V, ¿no? Por ejemplo, uso de acentos, pero a partir de un texto específico. Si vamos a diseñar alguna estrategia para trabajar la ortografía, debe de ser a partir de ideas completas y el recuperar desde un texto completo para, a partir de la lectura en voz alta, visualmente es mucho más importante desarrollar la ortografía, es decir, que los alumnos sepan la manera correcta de escribir, de usar acentos, etcétera, a partir de leer. Se dice que una de las mejores formas de mejorar la ortografía es viendo consistentemente bien escritas o cómo se usan ortográficamente correcto las palabras. Entonces, usar ejercicios al último, después de leer en voz alta, de conversar, a la hora de hacer ejercicios de escritura, poder poner, por ejemplo, palabras y que nosotros omitamos o que pongamos ahí el espacio, qué letra va o dónde va el acento, pero a partir de estar recuperándolas de textos donde se dio el ejemplo de la manera correcta. Entonces, creo que es una de las mejores formas de generar la escritura de esta manera, ¿no? Excelente, Rubén, muchas gracias. Queda ya poco tiempo, no sé si nos pudieras apoyar ya cerrando nuestro taller, ¿no? Con las ideas principales y dar espacio para nuestra encuesta de satisfacción. Claro que sí, Eduardo. Muchas gracias. Y bueno, entonces la parte para cerrar el taller es logros y aprendizajes. La pregunta ahí final, ¿cuáles son las habilidades de comprensión lectora? Entonces pueden ustedes recuperarlas escribiéndolas en el apartado de preguntas y respuestas, solamente como una recuperación personal y para todo el grupo también. ¿Cuáles son estas habilidades que se persiguen? Pueden escribir los 5 niveles y pueden escribir 1 o 2 habilidades
por cada uno de los 5 niveles. Recordamos entonces nivel literal, inferencial, crítico, creativo y metacognitivo. Y pueden escribirnos en el chat qué aprendió y qué le gustó más del taller. Y pues con esto podemos concluir. Aquí está la encuesta, aquí está la liga que nos van a hacer favor del equipo mostrarla y poderlas para que puedan ustedes contestar la encuesta, ¿verdad, Iván? Así es, Rubén. Ahora la coloco. Sí, gracias, Iván. Y bueno, pues de mi parte es todo. Muchísimas gracias por su participación. Con mucho gusto me despido de ustedes, esperando pues, una próxima sesión con algunos otros temas y apoyarles en esta faceta de educación a distancia, ¿no? Cómo podemos estar generando herramientas. Pues a todos muchas gracias y que tengan buena tarde.